Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a empezar a estudiar las funciones en varias variables. En cálculo 1 nosotros estudiamos funciones en una variable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros veíamos, ¿verdad? Previamente funciones como f de x igual x menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Okay? Esta función es en una variable, la variable x. Entonces nosotros conocíamos, bueno, lo que era el dominio, que el dominio era r o a veces era r menos algún número o solo un intervalo. Dependía, ¿verdad?, de la función que estuviéramos estudiando, que había un codominio r. Y entonces, aquí en el dominio lo que teníamos eran números reales, x. Y la imagen de ellos, pues era simplemente un número real que tenía que ser único, ¿verdad? Le llamábamos y, no podía darnos dos imágenes. Y a este número se le decía la imagen de x bajo f, o f de x. Nosotros también aprendimos a derivar estas funciones, o estudiar cuando crecen y decrecen y demás. Entonces, aquí para que comparemos, nosotros teníamos una función f, y escribíamos el dominio, una flecha y el codominio. Para que se entienda que f es el nombre de la función, r es el dominio, o sea, el dominio son números reales, y que el codominio, los resultados iban a ser números reales. Entonces, esto es cálculo 1, cálculo en una variable. Muy bien. Nosotros esto ya lo pasamos, entonces lo que vamos a estudiar ahora es cálculo en dos variables. Dos o tres variables, más variables. Entonces, uno siempre empieza explicando desde lo más sencillo, funciones de dos variables o de tres. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una función z, es decir, es la imagen de, ahora sí, dos variables, no solo x, sino que también y. Son dos variables independientes, por así decirlo. Que si los incluyo en una fórmula, pues me dan el resultado z. ¿Cuál sería esa fórmula? En este caso, x a la 2 más 4x más y cuadrado menos 10y. ¿Okay? Esto es una función en dos variables. Voy a poner ahí que en dos variables. Entonces nosotros podemos analizar, bueno, si quiero saber la imagen de, o sea, z para 0,1, por ejemplo, quiere decir, bueno, que es la imagen de 0, 1 en ese orden. Quiere decir que 0 es la x. ¿Okay? Y 1 es la y. Entonces podríamos saber una imagen, pues simplemente al evaluar x y y. ¿Ok? En el mismo problema, acá nos daría 1 menos 10 menos 9. Entonces ahí tenemos los valores. Tenemos el valor de x, el valor de y el valor resultado z. Para nosotros, entonces, podríamos dibujar un dominio y un codominio. La función va de dominio a codominio. Solo que el dominio no se dice R, sino que se escribe R2, para decir que son parejas de números reales, ¿verdad? Entonces serían parejas XY, los cuales tienen un resultado al otro lado, ¿verdad? Que se llama Z. En este caso tenemos la pareja 0,1, que ustedes saben muy bien, no es lo mismo que la pareja 1,0, puede darnos un resultado distinto. Aquí el resultado de hacer la operación que nos dice el criterio de la función, pues es menos 9. El codominio son números reales, es el conjunto de números reales. Entonces vamos a tener funciones de ese tipo, en el que el dominio no es solo R, sino que es R2 o R3, significa que tenemos 2, 3, inclusive más variables en el dominio, y esos paréntesis que serían vectores, ¿verdad? Porque en los vectores es que podemos colocar más números, más coordenadas, pues esos vectores tienen un resultado que es un número real. Entonces aquí siempre tenemos como el conjunto de los números reales,
Y en el dominio puede ser R cualquiera, entonces Rn se escribe, ¿verdad? Para decir que tenemos n variables. Y el codominio sí es R. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tener en estos casos. El criterio de la función pues es la fórmula, ¿verdad? Nosotros ya estamos acostumbrados a decirle criterio a la parte de acá, ¿verdad? Aquí a la fórmula, ¿verdad? De la función. Siempre digo fórmula para que recordemos como con el nombre de f. Así con esto se puede hacer una línea un poquito mejor. Ese es el criterio de la función. Vamos a ver otro ejemplo de otra función. Estos ejemplos están en los apuntes que yo les envié, no voy a explicar todo, más que nada esas copias es para que las lean, viene de una manera resumida. Voy a hablar del ejemplo 3 que está en la primera página. Este es otro ejemplo de otra función. Entonces aquí tenemos la función que se escribe z4 más x a la 2z más y a la 2 igual a 0. ¿Okay? Entonces, aquí z depende de x y de y. ¿Está bien? Si pensemos igual que aquí tenemos el dominio con x, y, que la imagen es z, pero aquí tenemos un problema con el criterio de la función. ¿Okay? Tenemos que el dominio es R2, el codominio es R, pero si yo quiero despejar z igual y quiero tener una fórmula al otro lado en términos de x y de y, pues simplemente no puedo, ¿verdad? No puedo hacer ese despeje. Este tipo de ejemplo es una función, pero se dice función implícita. No puedo despejar la z, que es la variable dependiente. Entonces yo la tengo que trabajar así, a como está. Sí, nos pueden explicar en el ejercicio que es z, f, x, y, como para decir de que z está en función de x y de y, que es la imagen, para que quede claro, pero a veces nos escriben esto solo para entender eso y no quiere decir que podamos despejar a z. Entonces, a veces no podemos despejar z. Está bien, se escribe el criterio, esta ecuación como el criterio de la función. Es un criterio donde la función se nos define de manera implícita. Y nosotros identificamos el dominio, el codominio normal. Entonces, en general, nosotros vamos a decir, ok, tenemos que f es una función cuyo dominio es Rn, ¿verdad? Porque tiene n variables. El codominio siempre es R, o sea, el resultado es un número real. Y esto es porque tengo x vector, es decir, tiene 1, 2, 3, n coordenadas, ¿verdad? N coordenadas. Y este vector pertenece al dominio, ¿verdad? Se va a llamar z a un número real y para todo x existe, o sea, para todo x en el dominio de la función vector, existe z tal que z es la imagen de ese vector. Es decir, una lista de números, ¿verdad? Que nosotros podemos evaluar en el criterio, para que ustedes lo entiendan. Puse ahí dominio Rn. Puede ser todavía un subconjunto más pequeño. Nosotros casi no nos enfocamos en el dominio de las funciones, ni en cálculo de límites, tampoco vamos a hacerlo, sino que el curso se enfoca en que trabajemos las derivadas de las funciones, ¿ok? Ese es el primer tema. Y de ahí poder decir dónde hay un valor máximo o un valor mínimo, cositas de esas, pero cálculo de límites y demás no, eso no se va a hablar, ni tampoco el dominio de la función, que calculen un dominio máximo tampoco. ¿Okay? Entonces, por el momento hasta ahí estamos claros que es una función en varias variables. Lo que sigue es el concepto de derivada parcial. Muy bien. Entonces, para pensar en el concepto de derivada parcial, podemos devolvernos a cálculo 1 y pensar qué era
la derivada. ¿Ok? Entonces, teníamos en cálculo 1 una curva y queríamos saber cuál era la inclinación en un cierto punto. Entonces recuerdan que esto se llama M a la pendiente de la recta tangente y que en este punto le corresponde un valor en el eje X y un valor en el eje Y, o sea, una altura, sería la altura f de X. Entonces, nosotros decimos, bueno, la pendiente de la recta tangente, nosotros lo asociamos con derivar, la función derivarla en el punto X. Se trata de hacer un análisis de cómo aproximo esa pendiente y entonces a nosotros nos daban un límite que decía el límite usando una letra auxiliar que era H. H tiende a 0 de la imagen de X más H menos F de X entre H. Esto era por definición que era la derivada en X. Es decir, la pendiente o la tasa de cambio también se dice, o sea, el cambio instantáneo en este punto se relacionaba con un límite y ese límite partía de que nosotros podíamos estudiar en X y en otro punto X más H, está a una cierta distancia, está a H unidades de X. De ahí yo analizaba los dos puntos que tengo, el punto en X y el punto que se forma en X más H. Se unían esos puntos y esto genera un segmento que pertenece a una gran recta que tiene una pendiente y esa pendiente se parece mucho a la pendiente que queremos, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, al hacer este cálculo, pues se obtenía esta expresión, ¿ok? Porque se hace, esa M se obtiene al hacer Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. De ahí se formaba esta fracción y al analizar nosotros, bueno, que H sea infinitamente pequeña o que H tienda a 0, pues tengo dos valores en el eje X muy cercanos, dos puntos en la curva muy cercanos y que esa pendiente que se forma es casi idéntica a la pendiente de la recta tangente. Entonces, al límite al que se acerca es eso, la pendiente de la recta tangente, lo que llamamos derivada. Entonces, de acá sale ese concepto, ¿verdad? Esa derivada lo que indica es la tasa de cambio instantánea en X. ¿Okay? Y así como lo planteamos con un límite en cálculo 1, ¿okay? Cálculo 1, nosotros ahora que estamos en cálculo 2, pues podemos pensar más o menos lo mismo. Tenemos un par de definiciones. Primero, lo más sencillo es pensar en la curva que estamos trabajando. Tal vez aquí vamos a hacer así. ¿Ah? Y esto está dibujado en 3D. Entonces tenemos tres vectores. Este sería tres ejes. Este sería el eje X del lado positivo. Para acá dibujamos el eje Y para el lado positivo. Y para arriba el eje Z del lado positivo. Entonces nosotros vamos a tener funciones, por ejemplo, esto es un gráfico en el que tengo una función de puntos XY y la curva, lo que se forma a partir de yo asociar a X y Y el valor Z. Entonces, yo estoy ubicando puntos X, Y, Z. Estamos graficándolos. Esto a mano no lo hacemos porque es bastante complicado. En GeoGebra 3D, en ese GeoGebra, podemos escribir la ecuación de las funciones que estamos trabajando y podemos visualizar la superficie. ¿Okay? Se forman puntos que forman como un manto, como una tela. ¿Okay? Entonces, nosotros aquí podemos analizar cuál es la inclinación en un punto, pero es más complicadito, es más complejo que en una variable, porque aquí en este punto, por ejemplo, yo puedo pensar en la inclinación hacia aquella dirección. ¿Ok? Así tal vez se note que estamos aquí partiendo la superficie
digamos que con respecto aquí, al eje X, en paralelo. Pensemos que esto que está aquí es como un pastel, que como algo rígido y que lo vamos a cortar. Aquí tenemos un cuchillo y lo cortamos. ¿Ok? Vamos a, denme un segundito. Como que cortamos, pero en esta dirección. Si les pongo así, tal vez sí me entienden. ¿Ok? Aquí está el cuchillo, aquí está el filo del cuchillo. Entonces, estamos cortando, pero en esta dirección de X. Entonces, al cortar ahí, ¿qué obtenemos? Podemos obtener aquí la inclinación en el punto, pero en esa dirección. ¿Ok? Como en la misma dirección que el eje X. Entonces, a eso se le llama la derivada de la función con respecto a X. O sea, en la misma dirección del eje X, así estamos cortando la función y pensando qué tan inclinada está. También se puede escribir como la derivada de z, o sea, depende cómo nos den el criterio, con respecto a X. También podemos ver la simbología, que es muy sencilla, bastante bonito de usar, zx. Entonces la función es z y se está derivando con respecto a x, evaluada en un cierto punto, ¿ok? Entonces se puede evaluar en el punto, a veces se ve como una lineacita así, evaluada en el punto, y aquí se pone que el punto es, y aquí se ponen las coordenadas, ¿está bien? Entonces aquí podemos poner los datos del punto que me den, digamos que pongamos una P de punto, me dan las coordenadas del punto. Esa es una de las derivadas que tenemos en ese punto. Ahora, si pensamos en otra dirección, tratemos de hacerlo con otro color. Si pensamos en esta dirección, no parece que tenga tanto cambio. Si pensamos en esta dirección, o sea, en la dirección del eje Y, estamos cortando. Estamos pensando en cortar la función, pero a nivel, como en ángulo de 90, que en el caso anterior, ¿ok? En la otra dirección totalmente. Entonces, si yo corto en paralelo al eje Y, puedo adivinar o descubrir otra pendiente que no tenga nada que ver. Por ejemplo, aquí la pendiente puede ser acostada, ¿ok? Pongámosla así, como que es la recta tangente sería acostada en este punto. Ahí lo que estamos obteniendo es otra derivada. Sería la derivada de f, pero con respecto a y. Esa es la derivada en dirección del eje y. Se puede escribir la derivada de z con respecto a y, o se puede escribir zy. Y si queremos saber cuánto es el valor numérico en ese punto, pues evaluamos con los números que nos den del punto. Ahorita lo que quiero es que se entienda el concepto y la simbología que se utiliza. Ahora, aparte de ese concepto, que ese es el de derivada parcial, digamos, aquí estamos analizando la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, a nosotros nos interesa es cómo se calcula, ¿ok? En los apuntes yo les di cómo se escribe el límite que corresponde a cada una de estas, es análogo a esto que está escrito acá, el límite en una variable. No voy a profundizar en eso porque a nivel de definición no calculamos ninguna derivada, que las calculamos trabajando con todos los procesos de derivación que sabemos de una variable. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios de cómo se deriva una función en varias variables. ¿Okay? Ahí ya vamos por la página 3 de los apuntes que yo les di. Entonces, vamos a hacer ejemplos para que ustedes vean el proceso. Yo ahí les dije, ¿verdad? El ejemplo 1, les dije, bueno, z es la función. Esta no es implícita, esta es explícita. Z está despejado y dice x a la 2, 4x, más y a la 2, menos 10y. ¿Ok? Dice que calculemos la derivada de z
con respecto a X. Ya vimos que es como la inclinación de la curva, pero en dirección al eje X. ¿Cómo se tramita esto? Bueno, nosotros vamos a derivar todo lo que tenga X y todo lo que tiene Y para nosotros es constante. Nosotros podemos empezar a analizar el criterio aquí, vean. Aquí tenemos, bueno, esta parte tiene X, se deriva como derivamos normalmente. Toda la parte que tiene Y, que es este criterio, este término y este término, pues su derivada sería 0, porque se toman como constantes. La Y es constante y la X es la que derivamos. Entonces nosotros vamos a resolver aquí y decir, bueno, la derivada de X a la 2, 2X. La derivada de 4X, 4. La derivada de Y a la 2, 0, porque Y es constante. Estamos derivando solo con respecto a X. Y la derivada de menos 10Y, 0 también. De tantos pasos no escribí en el folleto, en el resumen. Pero aquí ustedes pueden ver de dónde es que vienen esos pasos que escribimos. Ahora, la derivada de Z, pero con respecto a Y, la otra variable. Aquí tenemos que otra vez pensar desde 0. No. Ahora estamos pensando al revés. Voy a borrar, se me borraron varias cosas. El criterio era, tenía un Y a la 2 y un menos 10Y. Claro, aquí cambiamos el asunto. Tenemos que toda esta parte es constante, todo lo que tiene X, su derivada va a ser 0. Y lo que me interesa derivar bien con las reglas de derivación es lo que tiene Y. Entonces vamos a empezar aquí. La derivada con respecto a Y. X a la 2, su derivada es 0, porque es constante. 4X, su derivada es 0, porque es constante. La derivada de 2Y, de Y a la 2, ya lo dije, 2Y. Y la derivada de menos 10Y es menos 10, por las reglas de derivación que nosotros conocemos. Entonces ven que nos dio diferente, que se ve expresado de manera diferente. Entonces la derivada con respecto a X y con respecto a Y, pues nos da distinto. Si nosotros queremos evaluar en un cierto punto, está bien. Por ejemplo, nosotros tenemos en 3, vamos a ver, menos 1, para ponerles un número negativo que ahí siempre se equivocan. 3 menos 1 es alguien del dominio, ¿ok? Es un vector en R2, que es el dominio. Digamos que no estamos calculando la Z, solo tenemos la X y la Y. La Z, pues, no está en los criterios de cada derivado. Está bien, nada más necesitamos. Si queremos calcular la derivada de Z con respecto a X evaluada en 3 menos 1, chicos, simple y llanamente evaluamos en su fórmula las variables que ocupamos. Siempre X es 3, Y es menos 1. Entonces, aquí a nosotros, como era un ejemplo el más sencillo, dice 2X más 4. Entonces, realmente estamos usando solo la X. Aquí nos daría 10, ¿verdad? Ese es el resultado. En cambio, si calculamos la derivada de Z con respecto a Y, evaluado en el punto, ¿verdad? El punto del dominio, 3 menos 1, pues usted lo que obtiene es 2 por Y menos 10, obtienes menos 12. Aquí lo que dice es que la inclinación con respecto a X y con respecto a Y es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, pues bien, ya la calculamos cada una y la evaluamos en un punto. Hay criterios todavía más complejos y que ocupamos manejar bien. Vamos a hacer el ejemplo 2. Igual en la página 3 yo les escribí un ejemplo que tiene exponencial. Dice Z es igual, pongamos aquí que es el ejemplo, otro ejemplo. Z es igual y dice Y a la X más X a la 2Y y vamos a calcular las derivadas. La derivada de Z con respecto a X.
Si ustedes quieren, vamos a familiarizarnos. Se pone ZX. ¿Okay? Si ustedes gustan, me parece que a los alumnos les gusta más así, más sencillo. Entonces tenemos, voy a derivar con respecto a X, la Y es constante. Pensemos aquí la primera parte. Tengo una constante por la exponencial. Al derivar eso, ¿ok? Se mantiene la constante y la función exponencial, la derivada es ella misma. Listo. Ahora, tenemos X, que hay que derivarlo, o sea, su derivada es 1. Y vamos a pensar en la exponencial. La exponencial no tiene X del todo. Es e a la 2y, la y es constante. Es como si fuese un 3, entonces es como e a la 6, ¿verdad? Todo esto es una constante, entonces. Entonces es la constante que multiplica x, esa constante se mantiene. Básicamente es como si ustedes tuvieran x por 3 y hay que derivarlo, ¿cierto? Les queda 3 nada más, porque la derivada de x es un 1 y el 3 es constante y se mantiene. Eso fue lo que hicimos aquí, solo que con letras que tal vez los intimidan, pero no es nada del otro mundo. X, su derivada es 1 y de la constante se mantiene. ¿Ok? Vamos con el otro ejemplo, con la otra derivada. La derivada con respecto a y, o zy, la y chiquitita, como subíndice. Y entonces aquí tenemos que pensar al contrario. Y es la variable, e a la x es constante, la derivada, entonces es e a la x. ¿Verdad? Como análogo a esta parte de aquí, es derivo la y, queda 1 y la constante se mantiene, más x es constante, y ahora derivo la función que tiene y, e a la 2y. Derivar la exponencial es ella misma por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, que es un 2y, entonces 2. Muy bien, vea que uno peca de que cree que son iguales, ¿verdad? Las expresiones se parecen mucho, pero no son iguales. Ese ejercicio está bien. Hay otro ejercicio diferente que tal vez por la simbología que se utiliza se puede entender, difícilmente se entiende, ¿verdad? Cuando uno está leyendo al inicio no sabe qué le están pidiendo, qué le dice, qué debemos hacer. Y ese ejercicio es el que dice ejercicio, ¿ok? No ejemplo, sino que dice ejercicio en la página 3 de los apuntes. Entonces, ahí les escribí, tenemos W es igual X cuadrado Y cuadrado Z, más Z cuadrado X. ¿Ok? Es un ejercicio un poquito largo, se hacen todos los pasos, pero es muy bonito. Aquí empecemos hablando de cuál es el dominio de la función. El dominio es X, Y, Z. Tenemos 3 variables. Entonces es R3. ¿Ok? Aquí como quien dice, la función va de R3 en R. ¿Ok? Entonces estamos agarrando no pares ordenados, sino tripletas, ¿verdad? Un vector de 3 coordenadas y le estamos asociando un valor resultado que es W. Entonces esta función ya no se puede graficar en el modelo así estándar, porque nosotros cuando graficamos, nosotros graficamos eje X, eje y a esos pares les ubicamos, les damos un valor en Z. ¿Ok? Entonces se forma una superficie. Pero son 3 variables las que se analizan. 2 son independientes y Z dependiente, ¿verdad? Básicamente nosotros dibujamos así. Esto es como una flecha, pero un poquito cambiada. Y su resultado es Z. En cambio, esto que son 3 dimensiones y hay que dibujar el resultado en otra dimensión más, pues no se puede graficar, ¿verdad? Propiamente, así como hacemos en GeoGebra, digamos, no podemos graficarla. Podemos hacer curvas
o superficies de nivel sería darle un valor a alguna de las tres variables, a la x, a la y o a la z. Digamos que a la x le ponemos que la x vale 0, que la x vale 1, que la x vale 2 y vemos qué superficies se forman. Pero eso es un nivel de tratar de entender un poco más la función. Pero igual analizamos la tasa de cambio en un punto, o cómo es la fórmula de la derivada con respecto a cada una de las variables. O sea, se generaliza el concepto que tenemos en una variable a dos variables y a tres o más variables también, aunque no lo podamos dibujar. Se explica el mismo concepto de con qué velocidad cambia la imagen. ¿Okay? Bueno, después de un poquito de explicarles eso, vamos a ver qué es lo que nos dice el enunciado. Hay que probar que la derivada con respecto a x más la que está con respecto a y, si esta simbología les incomoda, ustedes se pasan a una que entiendan mejor. Con respecto a z, si sumo las tres derivadas, es lo mismo que tener x más y más z, pero al cuadrado. O sea, tenemos que comprobar esta igualdad. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Lógicamente, derivar con respecto a x, luego y, luego z y sumarlos. Ver qué polinomio obtenemos y luego este polinomio que está aquí, x más y más z, elevarlo al cuadrado, ver cómo se forma, qué términos se forman y comparar y decir, vean que obtuvimos lo mismo al lado izquierdo y al derecho, o sea que son cosas iguales. Entonces nosotros vamos a trabajar cada uno por aparte. Vamos con la primera. Wx, en la derivada con respecto a x. Empezamos con el primer término, sería 2x y y es constante. Luego tenemos, ok, y y z, no hay nada de x. Su derivada es 0. Y tenemos z a la 2, x, ¿ok? Y estamos derivando con respecto a x. Entonces, es como una constante que está pegada a x. Entonces, al derivar es la constante, la que se mantiene. Y ya ustedes entonces solo se dejan 2xy, z a la 2. Y así trabajamos con cada una de ellas. Vean que si yo formo aquí, voy a hacerlo aquí a este lado, la derivada con respecto a y, cambiamos de chip, ¿verdad? Cambiamos y ahora y es la función, es la variable y lo demás es constante. Derivo x a la 2y, x a la 2. Derivo y a la 2, es un 2y. Y z es una constante que se mantiene. Más, la última expresión no tiene y, derivada a 0. Entonces se resume en x2, 2yz. Es el resultado, cada uno de estos resultados los vamos a sumar, ¿verdad? Y w con respecto a z, que es la tercera variable, esta derivada sería, bueno, primer término de w, lo tenemos aquí apuntado, no tiene z, su derivada es 0. El siguiente es y a la 2z. Y a la 2 es constante y z es la variable. Entonces, esta es la constante que está multiplicando a z. Y luego z a la 2, ok, 2z, cuando se deriva. Y x es una constante que tenemos que agregar, que está multiplicando. Entonces aquí ya nosotros llegamos a lo siguiente. Y a la 2 más 2, voy a escribir en orden alfabético, xz. Pensemos ahora qué tenemos. Tenemos los tres resultados, que si se suman, sumar estos tres resultados que están acá, vamos a encerrarlos en un cuadrito. Aquí hay un 2 por xy y está la z a la 2. Aquí hay una x a la 2 y multiplicando las otras dos variables, 2, y, z. Y acá tenemos la última variable, y a la 2, y multiplicándose x y z, o sea, las otras dos por 2. Entonces, si lo juntamos todo, nosotros tenemos vamos a tener wx más wy más wz es igual
a cada una de las variables, ya lo escribí en desorden, pero cada una de las variables al cuadrado. Y 2 por x con y, 2 y con z, 2 x con z. ¿Okay? Todas las combinaciones de dos variables. Entonces esto es z por z, x por x, y por y, dos veces x con y, dos veces y con z, dos veces x con z. Falta que ustedes verifiquen en sus cuadernos, y eso sí se los dejo de tarea. Igual está en los apuntes, pero no está todo desarrollado. Que la parte derecha, cuando yo lo vaya a desarrollar, voy a tener lo mismo. ¿Okay? Esto es muy básico, que ustedes pueden tomar x por x, x por y, x por z, más y por x, y por y, y por z. Van a tener 9 términos y donde agrupen y sumen, pues van a obtener lo mismo. Entonces ustedes ahí dicen así como bingo, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes obtienen la igualdad. Ustedes pueden escribir, por lo tanto, se cumple la igualdad. ¿Ya? No tienen que trabajar todo al mismo tiempo y que hasta en el cuaderno les falte espacio, sino que ustedes parten el ejercicio. Bueno, la parte de la izquierda ocupa estas 3 derivadas parciales, las hago aparte, las sumo. Bueno, al lado derecho que tengo, entonces se ponen a trabajar por aparte. Pero eso sí, hacen un recuadro o le ponen una simbología, algo. Digamos, aquí ustedes pueden poner la simbología así, asterisco, ¿verdad? Y cuando hagan la otra parte y lo desarrollen, le ponen doble asterisco. Y entonces ustedes dicen pueden poner al final por asterisco y doble asterisco, ¿verdad? Están haciendo referencia a la última línea a la que ustedes llegaron. Se cumple la igualdad. Entonces, con palabras para que no tengan que volver a copiar todos los símbolos y tal vez ningún renglón cabe. Y ahí ya comentamos 3 páginas del resumen. Voy a parar aquí y en otro video les hago lo que es derivación, algunos otros ejemplitos de derivación, para que el video no quede muy extenso. Pues traten de ver el siguiente video y espero que esto les haya servido. Chao.